Nuestro columnista habitual en cada inicio de mes es el ingeniero Juan Luis Uccelli. Él es referente del sector porcino en la República Argentina y en la próxima nota hace referencia a lo que ha sido el mes de septiembre en el sector porcino. El precio siguió subiendo, ya hace 2 meses que venimos diciendo los resúmenes mensuales, venimos diciendo con vos el tema que viene subiendo los precios del cerdo, pero en septiembre subió bastante. Subió casi un 11% y bueno, es interesante para el productor porque tienen una rentabilidad positiva de vuelta importante. El tema es que aumentó, con el aumento del mes pasado más el aumento de este mes del cerdo en pie, este mes se escapó los cortes del cerdo y algunos aumentaron hasta un 17%, otros un 13, 14%, o sea, aumentó mucho la carne de cerdo. Se acercó peligrosamente a la carne vacuna. Tenemos que tener en cuenta que la carne vacuna está prácticamente a los mismos precios de hace un mes y medio con el tema de las medidas del gobierno, sumado a que la gente no tiene un peso, y entonces es bastante peligroso acercarse tanto a la carne de vacuna. Igual hay una diferencia todavía. O sea, el año pasado estábamos un poco más comprometidos para esta época, y vemos que ahora creo que el cerdo se va a tranquilizar durante octubre. Va a pasar lo mismo que pasó el año pasado. Octubre, noviembre, diciembre va a estar más tranquilo el precio del cerdo. No creo que haya cambios importantes en el maíz y la soja, razón por la cual va a ser una rentabilidad positiva de acá hasta fin de año. Y eso vamos a ver qué pasa con el ganado vacuno, porque esa es la gran incógnita yo creo, de todos, del gobierno, de los productores, de los frigoríficos. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, si esta pequeña apertura de las exportaciones va a afectar algo. En principio no, porque lo que se abrió es la vaca que acá no consumimos, pero están un poco atrasados los precios del vacuno y bueno, ahí puede ser que empiecen a remontar o tener una pequeña remontada y otra vez se mantenga la diferencia que hay con los cortes de cerdo, porque no importa el precio en vivo, lo que importa es cuando llega a la góndola y por primera vez, yo diría en varios años, se consiguen cortes de cerdo más baratos en los supermercados que en las carnicerías, cosa que no sucedía, yo calculo, de 2004, 2005, estamos hablando muchos años atrás, cuando se vendía poco en carnicería de cerdo, no había carnicería de cerdo y el cerdo que se vendía en carnicerías era muy poco. En esa época los cortes de cerdo estaban más baratos en los supermercados y este mes, algo insólito, volvió a darse. Por 2 razones. Uno, porque hay mucha mercadería importada que obviamente después se vende como fresca, la mentira continúa. Pero después dos importantes supermercados que compran localmente a productores han entrado en una guerra de precios entre ellos y bueno, están habiendo peleas que demuestran quién tiene el corte más barato y hay cortes como la bondiola que están ofreciendo en el día de hoy, o sea, 400 pesos el kilo cuando en todos lados está arriba de 550, 600 pesos, o sea, es un corte, quien tiene la oportunidad de comprarlo que lo compre porque es muy barato, es producción nacional, estamos hablando, es el que lo consiga a 400 pesos, estamos hablando de 2 importantes frigoríficos, uno de origen francés y otro de origen argentino, quizá los más grandes, y se están matando entre ellos, pero eso dio la razón de que los precios en supermercados están más baratos que en la carnicería. Y esto del incremento que ha tenido justamente el precio vivo, ¿cómo repercute en la exportación? La exportación se ha caído totalmente. Nosotros tenemos problemas serios con respecto al tema de cambio. O sea, estamos exportando con un dólar de 100 pesos, 103 pesos está hoy, 100 pesos más o menos. Y el cerdo con el valor de hoy está en $1.50, $1.55, cuando Estados Unidos, que llegó a estar $2.10 el cerdo, hoy está $1.40. Y Brasil está a $1.35, $1.40. Razón por la cual que perdimos bastante competitividad. Los mismos precios más o menos tiene España, que es otro gran exportador de carne de cerdo. Obviamente España perdiendo mucha plata, Brasil saliendo más o menos hecho, igual que Estados Unidos, y acá en Argentina con ese $1.50 con una rentabilidad altamente positiva.
pero tiene mucho que ver el tipo de cambio y ahí nosotros no tenemos nada que ver. Sí se está perdiendo la posibilidad de un mercado de exportación, pero hoy es casi imposible competir con los precios de exportación, con la cotización que tenemos en el mercado interno, que es demandante. Y ahora sí, vamos a escuchar la segunda parte de la nota que hemos logrado con el ingeniero Juan Luis Uchelli, y en este caso respecto de las medidas que se han anunciado desde el Gobierno Nacional que quizás puedan llegar a posibilitar el crecimiento del sector porcino en nuestro país. La ley que se comentó del Consejo Agroindustrial Argentino tiene un artículo en el cual se contempla el tema de la devolución del IVA inversiones, que para el sector porcino es clave, porque la inversión en el sector porcino es altísima. Es muy cara y el IVA inversiones es el 20%. Quiere decir que si uno tiene que invertir entre 5 y 6 mil dólares por cada madre que instala, estamos hablando que el 20% sería entre 1.000 y 1.200 dólares de impuesto que no se recupera de IVA, que sería muy interesante que este proyecto de ley llegue a conclusión, cuando los diputados y los senadores tengan trabajo. Hoy se ve que el trabajo está en otro lado, no está en el Congreso, está en las campañas electorales, y cuando pueda analizar la ley y salga la ley, por lo menos sin los cambios que uno prevé con este proyecto que contempla la devolución, esto tenga la posibilidad para el productor de cerdos, y eso sí va a ser un punto de inflexión en el tema del crecimiento del cerdo, porque creo que muchos se están frenando por el tema de la importancia que tiene un 20% de la inversión que no se recupera. Se habló de valor agregado en origen, justamente lo que planteamos desde hace casi un año aquí en este segmento, y evidentemente quizás sea una realidad dentro de poco tiempo. Sí, igual hay líneas de crédito, igual hay algunos que están pensando solicitar líneas de crédito, porque son créditos subsidiados por el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, con una tasa aproximadamente del 22% en pesos a 5 años, que puede extenderse hasta 7, con una tasa que esos 2 años siguientes sería del 24%, pero es muy competitiva para un país que tiene una inflación más que importante. Eso está entusiasmando a algunos inversores y se está empezando a mover el tema del aumento en la solicitud de estos créditos, que son exclusivamente para aumentar la producción. Si estuviera el otro anzuelo que uno diría del tema de la devolución del IVA inversiones, puedo asegurar que muchos productores, el valor agregado famoso que siempre hablamos, que vos, Jorge, lo decís hace más de un año, en todo el NOA, hay maíz, hay soja, hay espacio, hay gente, hay agua, hay buen clima. Falta transformarlo en cerdos y darle valor agregado y tener un mejor precio del cereal en el lugar, no depender del precio de Rosario menos flete. Yo creo que como estrategia es una estrategia interesante. Hay algunos proyectos, no muchos, muy puntuales, pero sabemos que en el crecimiento futuro el NOA va a tener una participación muy importante en la producción de cerdos, por 2 razones. Primero, que hoy están recibiendo carne de cerdo de otras provincias, quiere decir que hay una demanda insatisfecha localmente. Y segundo, que tienen una ubicación geográfica que les permite salir hacia el Pacífico rápidamente por Chile y no venir al puerto de Buenos Aires para poder exportar a los grandes compradores, que todo es el sudeste asiático. Ahí están los principales compradores, obviamente China, pero también está Japón, está Corea del Sur, está Vietnam, Singapur, Filipinas. O sea, es un mercado interesante, y qué mejor que darle valor agregado y ese valor agregado transformarlo en dólares en un país que necesita dólares. Y seguramente luego de noviembre todo se va a comenzar a sincerar en nuestro país, y evidentemente quizá también allí haya otra oportunidad. Esperemos que no haya un sincericidio, porque yo creo que tendríamos que ser más sinceros los argentinos entre todos y saber dónde estamos parados, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Yo te hice llegar la semana pasada el tema de los chicos pobres que consumen, muchas veces no consumen carne en Argentina, y son 7 millones de chicos. Es una cifra que para el país que produce más carne por habitante en el mundo, que haya chicos que no consuman carne. Y cuando hablo de chicos no hablo de
de alguna localidad, sino de muchos lugares de la Argentina, desde el norte, Jujuy, Formosa, hasta Tierra del Fuego, de Misiones hasta Mendoza, cruzando por todo el país. Hay 7 millones de chicos, el 63% de los chicos que consumen o muy poco o no consumen proteína cárnica en el país de la carne. Y hoy son conejillos de India para un sinnúmero de proyectos y de acciones que muy poco tienen que ver justamente con la nutrición, ¿no? Es que si no, un chico que no está bien nutrido, después no le sirve la educación, no le sirve la salud, o sea, se va a enfermar. Lo primero que tenemos que darle es la posibilidad de que el chico coma y coma bien. Después tenemos que acompañarlo con la educación, con la salud, pero si no le damos de comer, estamos impidiendo que ese chico se desarrolle. Y estamos hablando, cuando hablamos de chicos, estoy hablando hasta 14 años. Esos 7 millones son chicos que están en la pobreza o están en la indigencia. Y vuelvo a repetir, son el 63% de los chicos menores de 14 años del país. Y quizás justamente con la carne de cerdo esto pueda ser una oportunidad para que ellos comiencen ya a proveerse de esa proteína que es sumamente necesaria. Sí, y esto no es exclusivo de la carne de cerdo, esto es para la carne vacuna, la carne de pollo, la carne ovina, la carne caprina ahí en el norte, pero tienen que comer carne, lo mismo que tienen que comer lácteos, que tienen que comer frutas, verduras, ojalá pescado también, pero tiene que haber una dieta equilibrada para los chicos. Lo que sí no cierra es en el país de la carne, que los chicos no consuman, los chicos humildes, pobres, indigentes, no tengan derecho a comer carne.